Amigos, vamos a hablar sobre el informe de coyuntura de Venezuela del mes de abril realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Estamos buscando, hasta donde sea posible, racionalizar, entender, desglosar por dónde pueden ir las cosas este año desde el punto de vista económico, además de otros órdenes, pero en este momento vamos a hablar de la economía. Y en el informe se afirma que el crecimiento de la economía será impulsado por un incremento en la producción y exportación petrolera. Sin embargo, el comportamiento dependerá de lo que ocurra con las sanciones internacionales y la situación política. Importantísima acotación. Me acompaña Juan Carlos Guevara, vía telefónica, es economista e investigador del Instituto de Investigación Económicas y Sociales de la UCAP. Juan Carlos, qué oportuno que hoy podamos contar con tu presencia en el programa. Gracias. Claro que sí, muy buenos días a todos los oyentes. Esa dependencia que tiene nuestra posibilidad de incrementar la producción y exportación petrolera de lo que ocurra con las sanciones internacionales, además de la situación política, ¿qué te hace comentar hoy a raíz de la decisión tomada ayer con respecto a las sanciones? Bueno, primero debo indicar que la proyección que hicimos de crecimiento para este año de un 4,5%, parte de lo que actualmente se está produciendo, ¿verdad? De lo que el permiso de producción que tiene, por ejemplo, Chevron. Esa capacidad de producción de Chevron no se vio afectada por las nuevas sanciones, ¿no? Revertido las sanciones, pero la capacidad de producción de Chevron no ha sido tocada. Eso es importante tomarlo en cuenta porque de alguna manera nos está indicando que lo que hasta ahora se está produciendo no se va a revertir. Así que la proyección que hicimos de 4,5% de crecimiento se mantiene. Además, estamos viendo que Venezuela va a poder dar licencias a países particulares de Europa. Se está hablando de entregar licencias a Repsol. Hoy Estados Unidos está diciendo que verá caso por caso a quién le otorga y a quién no. En fin, afortunadamente, vamos a ponerlo en estos términos, afortunadamente lo logrado hasta ahora no se va a tocar. De esa manera entonces se puede concluir que lo que ahí se proyecta se mantiene. Qué interesante eso que acabas de decir, porque incluso cuando yo leía al final una nota, mientras abría el programa, se expresaba que a partir de ahora las compañías que quieran hacer negocios con PDVSA deberán solicitar al Tesoro estadounidense autorizaciones individuales que serán evaluadas caso por caso. Aquí no se está diciendo que a priori o per se van a ser negadas esas solicitudes, ¿no? Es correcto, es correcto. Y eso es una buena noticia dentro de todo, porque no solamente para Venezuela y los venezolanos, sino también para el mercado petrolero, uh, que no se ahogue la producción que tiene Venezuela, que más bien se le permita ir ganando espacio en el mercado petrolero mundial, que está a su vez tan convulsionado, porque todo lo que está ocurriendo a nivel mundial siempre se ve reflejado en los precios petroleros. Entonces, me imagino que estarán buscando que minimizar el impacto que pueda tener en el precio petrolero el tema político de Venezuela. Y se agradece, dentro de todo uno dice, bueno, hemos pasado muy malos ratos en el país, esperemos que poco a poco se pueda ir recuperando la capacidad de producción del país para beneficio de todos los venezolanos. Con respecto a la producción promedio de barriles de petróleo diarios, ¿cuáles son las estimaciones? Bueno, se había pensado que podríamos llegar hacia final del 2024 al millón de barriles. Sin embargo, bueno, ahí sí es más difícil predecir porque va a depender, entre otras cosas, de los temas de infraestructura del país. El tema eléctrico que afecta tanto, ¿verdad? El tema de los diluyentes, que es uno de los temas que pueden verse afectados por lo de las sanciones, porque una parte de los diluyentes que se utiliza para procesar el petróleo viene de Estados Unidos. Entonces, bueno, esa parte sí no se ha dicho cómo se va a resolver. Sin embargo, nosotros mantenemos una producción promedio de los 880.000 barriles, más o menos, ¿verdad? Para el 2024, y creemos que es una estimación bastante confiable. Fíjate,
¿Qué se está percibiendo? No sé si lo han podido revisar, pero desde el punto de vista de las inversiones del país, de la confianza o de lo que los inversionistas nacionales o internacionales puedan apreciar en esta situación. Uno anda en la economía tiene muchas restricciones, la capacidad de consumo. Y hay gente que se dice, no, la mayoría dice, vamos a esperar las elecciones. Es decir, como que si después de las elecciones entráramos en otro planeta o las cosas fueran a cambiar de un día a otro, ¿no? Pero bueno, hay esa impresión. Pero es posible palpar dentro de los escenarios que muestra Venezuela qué lleva a la gente a tener confianza, a tomar decisiones valerosas, de alto riesgo, pensando en que su inversión puede tener un retorno. Yo creo que hasta ahora lo que han hecho los especialistas, voy a hablar sobre todo del sector manufactura, es intentar mantener lo que ya tiene. A duras penas se va a ampliar capacidad porque no tiene sentido, tiene una capacidad ociosa a alrededor del 60 y algo por ciento, no tiene sentido pensar en ampliar capacidad, pero sí por lo menos darle un mantenimiento para evitar el deterioro de esa capacidad de producción. Lamentablemente, las inversiones nuevas que se puedan hacer va a depender de cuán rápido se pueda recuperar la demanda agregada del país. Y eso pasa por un sistema político, obviamente. Si uno se imagina un escenario político favorable en términos de expectativas, uno podría esperar una dinámica mucho más agresiva, ¿verdad? De parte del consumidor, de parte de los inversionistas, se va a sentir el crecimiento del país. Ahora, si la situación política se mantiene como se está viendo hasta ahora, el país va a seguir evolucionando como lo estamos viendo hasta ahora. Yo no espero ningún cambio en de las inversiones privadas si la situación política no tiende de alguna manera a resolver. El tema inflacionario, ¿cómo se aprecia? Bueno, ahí sí hay que decir que ha habido un éxito notable, ¿no? En cuanto al manejo de la política monetaria. Hemos visto una contracción bien importante en el crecimiento de la masa monetaria que se ha venido traduciendo en una caída sostenida en la tasa de inflación. Se está proyectando una inflación de alrededor del 30%, 31% para este año. Ciertamente el gobierno usa el tipo de cambio como anclaje porque Venezuela es un país que de alguna manera pues muy vinculado al tema del comercio exterior, vía las exportaciones petroleras y vía las importaciones de insumos. Y si el tipo de cambio se mantiene anclado, es una forma de retener la inflación. En ese sentido, pues ha habido un éxito y creo que eso el gobierno no lo va a tocar, eso va a seguir así y podemos esperar que los niveles de inflación se traduzcan en lo que uno espera, 30% para este año, ya para el siguiente año pues todavía mucho menor. Ahora bien, esa merma de inflación no va a significar una mejora en el poder de compra de las personas. Eso va más bien a estar ligado a la fuerza del crecimiento, a las mejoras en productividad y por supuesto a cómo evoluciona el salario. El hecho que el país logre unos niveles de inflación bajos no se va a traducir, por lo menos no en el corto plazo, en una mejora en la calidad de vida del venezolano. Porque esa mejora depende de otras variables como por ejemplo el ingreso. Fíjate que se ha convertido como en una utopía, se ha convertido como en un intangible, algo abstracto, el tema del salario o el tema de una realidad salarial que verdaderamente cambie la vida o mejore las condiciones del trabajador. Sí, efectivamente el poder de compra del venezolano es insuficiente. Vamos a estar claros. Con este poder de compra es imposible tener calidad de vida. Pero eso no depende de ningún tipo de decisión del Ejecutivo, no es un tema de decretar un incremento salarial, a menos que querramos volver a los niveles de inflación de hace 3, 4 años, ¿verdad? No creo que eso lo desee nadie. Entonces, la mejora en los ingresos, los salarios del trabajador venezolano pasa por recuperar los niveles de producción. Cuando tú tienes una manufactura que no llega ni siquiera al 40% de capacidad de uso, manteniendo un 60% de instalaciones ociosas,
hoy es muy difícil pensar que vas a tener una recuperación importante del salario. Y sin embargo, la manufactura privada ha venido dando incrementos salariales, no será gran cosa, pero por lo menos han sido sostenidos esos incrementos. Pero manufactura no es suficiente, tienes un sector servicio que es más amplio de todo, que mantiene unos ingresos muy bajos a los trabajadores y que, bueno, evidentemente eso no te permite una dinámica expansiva con la fuerza suficiente para entrar en un crecimiento sostenido. Todo esto va a pasar por tener un clima distinto. Es un tema de expectativas. Si hay un clima favorable a la inversión, a los planes futuros, se verá cómo comienza todo a rodar con más fluidez y veremos mejorar la capacidad de producción y los salarios. Mientras eso no ocurra, yo creo que está bastante claro que el gobierno está consciente de que no depende de su decisión en mejorar los salarios de los venezolanos, salvo que querramos volver, repito, a los niveles de inflación que ya vivimos, que bueno, yo creo que eso no es ganancia para nadie. Juan Carlos, muy agradecido. Inflación, escasez, bachaqueros, la gente trayendo paquetes de arroz, caraotas, medicinas en maletas cada vez que podía viajar al exterior. Sí. Bueno, como parte de aquello que definitivamente fue muy duro. Juan Carlos, excelente análisis. Quedaron algunos detalles ahí en la gaveta, pero los abordaremos más adelante. Fuerte abrazo. Claro que sí, vale. Muchísimas gracias y saludos. Juan Carlos Guevara, economista, investigador del Instituto de Investigación Económica y Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Sigan allí.